Estamos viviendo un momento histórico en lo que se refiere al orden mundial y a la supremacía de las grandes potencias que tradicionalmente han tenido un papel predominante. Pero toda historia siempre tiene una chispa, un momento o una palanca. Es simplificarlo mucho, pero en este caso tenemos un dato, un número del que empezar a tirar del hilo para entender qué es lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Y cuál es ese acontecimiento, ese 11D? Pues sí, sucedió el 11 de diciembre de 2001, y esa es la fecha, esa es la efeméride que iba a cambiar el mundo para siempre y que está conformando la agenda de lo que estamos viviendo hoy en día. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a la entrada de China en la OMC, o lo que es lo mismo, la Organización Mundial del Comercio. La entrada de China a la OMC se firmó el 11 de diciembre de 2001, pero se había estado negociando la friolera de 15 años previamente, 15 años de negociaciones hasta llegar a ese punto, con lo cual ya puedes empezar a concebir la importancia y las consecuencias que tenía la firma de un acuerdo como ese. ¿Y qué es lo que pasó a continuación? Bueno, pues lo que pasó a continuación, para ser entendido de una manera completa, tiene primero que ser explicado previamente. Y lo previo es que entre el 76 y el 78 hay un cambio muy importante en la economía y la sociedad china, en la política, con el abandono del maoísmo, con un relevo generacional en el que se pretende que China se convierta en una sociedad más avanzada y más próspera a través de una economía basada en un control férreo de la misma, todavía con planes al estilo soviético, pero hacer una transición desde los planes de la economía colectiva a una economía de mercado, por supuesto siempre férreamente controlada por el Estado, a la que se le iban abriendo flecos para hacerla más competitiva e igualmente también hacerla más amigable respecto a la calidad de vida de un país que estaba empezando a crecer de una manera masiva en población. Y así es como a partir de los años 80 en China se toman una serie de reformas, una serie de medidas, entre las que las más importantes que se destacan son la descentralización justamente de la economía hacia una economía de mercado. Y eso implica abrirse poco a poco al comercio exterior, todavía con muchas limitaciones, pero una primera apertura al comercio exterior, una reducción importante de aranceles, que antes hacían que la prácticamente economía completa de China fuera un monobloque imposible de traspasar tanto hacia adentro como hacia afuera, y también una serie de medidas bancarias y una unificación de tipos de cambio que hizo que la economía china directamente despegara de una manera muy clara en los años 80 y en los años 90, que fue donde ya se comenzó a discutir la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. China tenía un grandísimo potencial de mercado, de crecimiento, porque todos aquellos bienes de consumo occidentales que tenemos desde hace décadas y décadas en los países justamente occidentales, allí carecían de ellos. Una industria del automóvil lo suficientemente pujante como para poder asumir el mercado interior, una industria de consumo, de las telecomunicaciones. China prácticamente era, desde un punto de vista económico, un páramo que solamente era competitivo en la confección de tejidos y también en una economía basada en la agricultura. Y para hacer la transición de una economía basada en la industria y la tecnología había que cambiar y reformar muchas cosas. Y por eso el interés de China igualmente en la Organización Mundial del Comercio, que no hay que pensar solo en ello como una oportunidad para que China pudiera vender sus productos al exterior, al mundo. En ese momento y a principios de siglo, China todavía estaba muy limitada tecnológicamente respecto a lo que había fuera, aunque ya había enseñado los dientes y había mostrado una tremenda capacidad para crecer de una manera ordenada. Pero sobre todo también lo que China buscaba era que entrara más capital en el país y que desde fuera se pudiera aprovechar esta apertura de su economía para que otros países sacaran rédito de ella. Y ahí está, en ese balance entre lo que entra al país y lo que sale del país, donde un Estado puede mejorar radicalmente su crecimiento y su calidad de vida, como hizo China de una manera magistral en un momento en el año 2001 en el que, cuando lees los documentos y lees aquellos estudios que explicaban qué es lo que podía pasar con la entrada de China en la OMC y qué distorsiones podía haber en el mercado mundial, quién salía ganando y quién salía perdiendo, al final lo que se intentaba explicar por el Banco Mundial y por las grandes instituciones de comercio internacionales es directamente que todo el mundo iba a salir beneficiado. ¿Pero qué es lo que pasó a continuación? Pues lo que pasó fue algo impresionante que se puede explicar muy bien con las cifras del comercio exterior de China. En el año 78 las exportaciones de China tenían un valor de 10.000 millones de dólares.
En el año 2000 las exportaciones de China ya representaban 278.000 millones de dólares. Y en el año 2019, justo antes de la pandemia, las exportaciones chinas suponían 2,5 billones con B de dólares, billones europeos, no anglosajones. Eso serían 2.500 billones si lo hacemos anglosajón. 2,5 billones de dólares. Por supuesto, la economía con una tasa de exportación más grande del mundo con mucha diferencia, ya primer líder mundial exportador desde el año 2007. Igualmente también China había crecido en población de una manera impresionante, ya entrados en los 2000 estaba muy por encima de los 1.000 millones de habitantes que se iban a convertir en consumidores. Pero para eso China tenía un déficit muy importante y es que carecía de las tecnologías y de los conocimientos suficientes como para poder acelerar la transición de fabricar, de producir bienes y servicios para su sociedad e igualmente también transmitirlos hacia el exterior. Pero lo que tenía China, el gran poder y el gran valor que tenía China es justamente la posibilidad de poder tener el mercado más grande del mundo y un poder adquisitivo que empezaba a hacer que las personas pudieran sacar la cabeza y gastar dinero para algo más que comer y para estar bajo un techo, y se pudieran empezar a comprar ordenadores portátiles, ropa que no necesitaban en primera instancia para ir vestidos cada día, y por supuesto también y por encima de todo automóviles. Y la política que hizo China fue justamente abrir completamente las puertas a la inversión extranjera, con zonas específicas de alto interés económico en el que prácticamente se regalaba el suelo y se daban muchos incentivos fiscales para que allá se establecieran empresas occidentales. Empresas occidentales que en determinados sectores estratégicos estaban obligadas a compartir el know-how y el mercado con una sociedad china que a su vez dependía del Estado, como es el caso muy conocido de la industria del automóvil, en el que los occidentales tenían que hacer joint ventures con las empresas chinas para poder desarrollar las fábricas de automóviles. Y así, lógicamente, no solamente se desarrollaron las fábricas de automóviles, sino todo lo que hay detrás, las tecnologías necesarias para poder producir automóviles con determinados estándares de calidad e igualmente también la producción en masa de esos automóviles. Y así los socios chinos, los socios que emanaban y dependían del Estado, se fueron empapando de todos los conocimientos que aportaban las marcas punteras occidentales y también orientales, porque Japón también participó de este mercado. ¿Qué es lo que el mundo occidental se llevaba a cambio de todo esto? Se llevaba nada menos que la oportunidad de expandir enormemente su mercado dentro de China, de conquistar y colonizar un mercado gigantesco en el que eso sí iba a compartir al 50% los beneficios con el socio chino, pero eso era mucho más, como se vio en el futuro, mucho más dinero incluso del que podía ganar en cualquier otro mercado, especial y específicamente aquellas marcas premium europeas y americanas que comenzaron a vender sus productos a los chinos más pudientes. Pero igualmente también todo el mundo sacó tajada de esta política porque fuera para chinos más ricos o chinos más pobres, al final todo el país necesitaba motorizarse. Un país que hasta la fecha se había movido andando o en bicicleta y que en ese momento crecía de una manera drástica tanto en la motorización sobre 2 ruedas como en la motorización sobre 4 ruedas. Y lo que pasó es que se rompió completamente la baraja y el equilibrio. Cuando lees documentos del año 2001, análisis técnicos, se explica que quizá los países de alrededor de China, los países asiáticos más pobres, podían ser los grandes perjudicados de esta apertura china al mundo al eliminarse buena parte de los aranceles, aunque se hicieron pequeñas exenciones para que hubiera una fase de transición en la que los aranceles no se redujeran de una manera drástica para proteger determinados países. Pero lo cierto es que nadie acertó a calcular que esta entrada en la Organización Mundial del Comercio de China lo que provocó es entradas masivas de capital occidental que tenían 2 funciones básicas. La primera, tener el acceso a un mercado chino que ahora tenía la apertura suficiente como para que pudieras fabricar y vender allí y venderle a un mercado de más de 1.000 millones de habitantes, 1.300 ya en el año 2008-2009, y por otro lado, producir de una manera completamente económica y barata en China con unos estándares de precios absolutamente bajos que luego volvían a nuestros países en forma de manufacturas absolutamente baratas respecto a lo que habíamos vivido en los 80 y en los 90. Resultado de todo esto, un boom de la economía mundial y un boom igualmente de la economía china. Hasta el punto
que China comenzó a convertirse en lo que es ahora, la gran fábrica del mundo, y desequilibrar completamente la balanza comercial del planeta, en el que tradicionalmente los alemanes, los británicos y los franceses, por ráfagas, habían controlado el comercio mundial. Posteriormente fue los Estados Unidos de América, y desde el año 2001 al año 2020, como os enseñé en un gráfico en este canal, China se convirtió en el gran comerciante del mundo. Pero todo esto se hizo desde un punto de vista económico con un milagro del que nosotros también nos beneficiamos indirectamente, pero con unos altísimos costes igualmente por otro lado, que ahora nos están pasando factura y más que nos van a pasar en el futuro. Son estos. Hay economistas de prestigio que afirman, sin ningún tipo de rubor, como Garicano, que el gran error de Occidente fue meter a China en la OMC con la premisa de que el crecimiento y la internacionalización de la economía china, su apertura al mundo, iba a traer igualmente una apertura de las libertades y de la democracia, de los derechos civiles. Había la presuposición de que en aquellos estados y en aquellos lugares donde crece la economía, donde se genera una clase media, se genera igualmente el caldo de cultivo como para que se vayan abonando los terrenos para ir hacia la democracia y cultivar las libertades. Nada de eso sucedió en China. China ha continuado controlando a la población con mano férrea cada vez más e incluso aprovechando el desarrollo tecnológico para escatimar todavía más y controlar todavía más la vida de las personas y que nadie se salga de una economía capitalista ahora absolutamente salvaje. Eso en lo que se refiere a las libertades de las personas y a las libertades de la población. En segundo lugar está el asunto medioambiental. China no cumple los estándares ni ha cumplido los estándares medioambientales que en nuestros propios estados y países nos hemos impuesto, tanto a nivel de emisiones como a nivel de minería, como a nivel de residuos de procesos industriales intensivos. Así que lo que hemos hecho en Occidente, siendo partícipes y totalmente cómplices de este problema, es externalizar la producción y hacerlo en un estado, en un país en el que los trabajadores no tienen los derechos que tienen en el nuestro e igualmente también no cumplen con los requisitos medioambientales que tenemos en los nuestros. Al final hemos subcontratado aquello que aquí ya no nos permitíamos hacer. Y con todo este movimiento y con toda esta transferencia tecnológica hacia China, lo que hemos hecho es que aquel complejísimo engranaje con más de 1.000 millones de habitantes tomara vida propia, como si se tratara del momento excepcional en el que la inteligencia artificial adquiere su propia conciencia. La economía china arrancó, se puso en marcha y ese monstruo ahora no hay quien lo pare. Y todo lo que ha ocurrido en China y todo lo que está ocurriendo ahora a nivel de emisiones y de calentamiento global y un larguísimo etcétera, proviene de decisiones occidentales de permitir que toda nuestra inversión se fuera allá, que toda nuestra producción se fuera allá, porque a cambio había una transferencia grandísima de riqueza hacia las personas y las empresas que controlan los procesos de producción y por lo tanto controlan la economía. Así que ahora tenemos un mundo completamente desbalanceado, tenemos un mundo completamente desequilibrado, en el que todo está centralizado en China, el foco de la economía, el foco de la contaminación, el foco de las infecciones, probabilísticamente, porque así se ha decidido a escala global, a escala planetaria, con una globalización económica que nos ha traído a este punto, en el que finalmente, y vinculado al populismo, hay una sobrereacción en la que se intenta ir hacia el camino contrario, que es lo que llevó, lo que aupó a Donald Trump al poder. Y esa es en la pantalla y esa es en la película que estamos ahora mismo. Pero sucede también que este gigantesco motor, como digo, que tiene la posibilidad de tener un flujo sanguíneo y unos pulmones mucho más grande que cualquier otro país por el crecimiento sostenido de su economía, lo que está haciendo es igualmente adelantar a Occidente en aquello que nos quedaba como gran valor, como lo que nos diferenciaba, que es el know-how y el desarrollo de la tecnología a partir de la ciencia básica y de la ciencia aplicada. Y aquí es a donde viene la fase 3 de este proceso. Fase 1, apertura al mundo y desarrollo de una economía suficiente. Fase 2, consolidación de esta economía y de un dominio mundial del comercio con el crecimiento de esta economía. Fase 3, sustentada sobre estos dos pilares, dominio tecnológico mundial, dominio científico mundial. Os voy a contar una anécdota. No hace mucho estuve entrevistándome con un científico de prestigio en España y me decía: mira, Juanfran, ¿sabes que me han hecho una oferta en China en la que me doblan a mí y a mi equipo todo lo que cobro aquí en España para irme a trabajar allí y hacer ciencia allí? Eso está sucediendo aquí y ahora. A Estados Unidos de América le queda la parte de innovación radical vinculada con Silicon Valley y con los principales nodos de innovación que tiene el país, ahora también en Texas o en Seattle, por ejemplo, incluso en la mismísima Portland, o al otro lado en Massachusetts,
pero es lo único que le queda. Estados Unidos es líder mundial porque es el líder mundial en la atracción de talento e igualmente también en la atracción de capital para invertir. Pero China ya está poniendo también eso en duda, China ya se está imponiendo a eso también con un arma que tienen ellos y que no tenemos los occidentales extremadamente potente, que es una regulación que está absolutamente planificada, que está dirigida y sobre todo que es más ágil porque no pone tantas trabas de todo tipo como pone la regulación americana y no digamos ya la europea, que es un desastre en este sentido. Así que con todos estos mimbres y con todos estos elementos en el terreno de juego, la supremacía china ahora parece imparable y por eso hay estados como Estados Unidos que ya no se cortan a la hora de intentar cerrar el grifo a China tecnológico para frenar en la medida de lo posible su impresionante expansionismo y ahora también posiblemente reinado tecnológico. ¿Puede alguien parar esto? No se ve, vistos cuáles son los elementos y los ingredientes, como digo, de la partida, que en este momento alguien pueda frenarlo más allá de lo que están haciendo en Estados Unidos para intentar proteger su economía y también su industria del conocimiento, que incluso eso, como bien sabemos, a través de un mundo completamente conectado, está cada vez peor protegido y tiene cada vez mayores lagunas. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información y todo este proceso de transición te haya parecido interesante visto desde este punto de vista, para que seamos conscientes también de qué es lo que viene y cómo la irrupción gigantesca de la tecnología china se va a meter en nuestras vidas. Ya entró a través de la electrónica de consumo, ahora viene con la automoción y veremos en el futuro qué nuevas cosas nos depara con todo lo que está por llegar con la robotización y con la inteligencia artificial. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.